Seguramente no te gusta nada que los precios de los productos aumenten, es decir, no te gusta nada la inflación. Pero, ¿y si te dijera que sin la irrupción de China en el comercio mundial, la inflación que estamos sufriendo sería todavía mucho más alta? O por decirlo de otra forma, ¿sabías que China ha logrado que los precios de los productos haya bajado, sobre todo a partir de los años 90? Es decir, que ha habido inflación, sobre todo después de la guerra de Ucrania, pero habría habido muchísima más inflación si China no hubiese aparecido en el tablero mundial con la fuerza con la que hizo. Ojo, esto tiene también su parte negativa, lo vamos a comentar, pero en términos de inflación, gracias a que China llegó a competir con todo el mundo y a ofrecer bienes y sobre todo productos baratos a lo largo y ancho del mundo, gracias a eso no hemos tenido tanta inflación como teníamos antes de que ello ocurriera, en los años 80, 70, 60 e incluso más atrás en el tiempo. ¿Cómo es posible esto? Vamos a explicar. Para ello os recuerdo, la inflación a lo largo y ancho del mundo y de la historia, fijaos, ha sido siempre muy errática. No tenemos datos fiables, pero bueno, aquí os pongo algunos datos estimados de la inflación, incluso en la época clásica y también en la Edad Media. En fin, volátil, errática, siempre muy pegada a los desastres naturales, sequías, inundaciones, también conflictos bélicos. En fin, la inflación a veces ha dado muchísima guerra, sobre todo en los episodios hiperinflacionarios, pero fijaos que en la historia reciente, también, cuando digo reciente me estoy refiriendo al siglo XX. En el siglo XX, incluso después de la segunda mitad del siglo XX, hemos tenido momentos en los que la inflación llegaba a superar, fijaos, más del 20, del 30% en economías desarrolladas, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y esto solo se empezó a tranquilizar de alguna forma en los años 80 y sobre todo en los años 90 y 2000, como ahí podéis ver. Hay un salto con la pandemia del COVID y con la guerra de Ucrania en el año 2021 y 2022, que, bueno, hasta el momento parece que se está estabilizando de nuevo en torno al 2-3%, es decir, que exceptuando lo del COVID, tenemos que desde los años 90 hemos tenido una inflación muy estable en estas grandes economías. Y bueno, ¿cuál es la visión convencional al respecto? Esto que se ha llamado la gran desinflación por algunos, ¿no? Es como hemos logrado el fin de la historia, ya tenemos la inflación controlada. Bueno, pues la visión clásica, que por cierto, todo esto no solo ocurrió en las grandes economías capitalistas que he dicho, sino que ocurrió en todo el mundo. Ahí lo tenéis. La media mundial baja la inflación desde 1990 hasta 2005, los países desarrollados, los países en desarrollo, en Asia, en África, en Latinoamérica y en la Europa emergente. O sea, esto ha sido una constante para todo el planeta desde los años 90. Y os decía, la visión tradicional, ¿a quién le da las gracias? A los bancos centrales. Ya lo sabéis, ¿no? Cuando se habla de inflación, desde un punto de vista monetarista, ortodoxo, convencional, dominante, siempre se piensa en dinero. Como si no hubiese otras posibilidades para que hubiese inflación. Pero esto es lo tradicional, lo que todavía se enseña en la Facultad de Economía, desgraciadamente. Entonces, esta gente dice, sí, en los años 90 y 2000, la inflación más que controlada, gracias a que los bancos centrales se hicieron independientes del poder político y que aplicaron políticas monetarias restrictivas. En los años 70 Volcker aumentó muchísimo los tipos de interés, muchos otros gobiernos le siguieron y aplicaron políticas monetarias absolutamente restrictivas, retirando dinero en circulación, y la conclusión sería que la inflación se estabilizó, ¿no? Esa es la visión absolutamente convencional, que por cierto fue puesta claramente en entredicho a partir de la gran crisis financiera del año 2008, porque hasta ellos mismos, yo recuerdo, algunos quizás no os acordaréis, pero con la gran crisis financiera del año 2008, mucha gente dijo, como los bancos centrales ahora se están poniendo a crear un mogollón de dinero, va a aparecer inflación e hiperinflación. Y eso lo decían. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Me acuerdo perfectamente. Era el debate de la época. Decían, como no se va a hacer lo que se hizo en el año 80, 90 y 2000, lo que nos espera ahora es hiperinflación. ¿Qué pasó? Nada de eso. De hecho, durante 2015-2016 se coqueteaba con la deflación. Tenían miedo. Habían creado billones con B de unidades monetarias todos los bancos centrales del mundo y la inflación no solo no estaba, sino que bajaba. ¿Cómo es posible? La gente le explotaba la cabeza y decía, no entiendo, no me cuadra a mí todo esto. Pero que fue todavía muchísimo mejor cuando con la pandemia del año 2020, con el COVID, ahí, pues os podéis imaginar, ¿no? Se crea muchísimo dinero por parte de todos los estados del mundo y no hay inflación. Y la inflación solo aparece un año y medio más tarde,
por los cuellos de botella en el tránsito internacional, el comercio internacional, sobre todo el marítimo, que luego se ha agravado por la guerra de Ucrania. Pero en cualquier caso, hasta economistas convencionales ortodoxos hoy día están reconociendo que la inflación puede venir, y que sobre todo después del año 2020 vino, por culpa de shocks de oferta. Es decir, te cae la producción, te cae el comercio, y como estamos viendo en episodios recientes, te aumenta el precio del petróleo, que te afecta a todos los demás productos, y esto se te está encareciendo no por haber creado dinero, no porque los bancos centrales se han vuelto locos, sino simplemente por cuestiones de oferta, de producción, ¿vale? Así que esto lo bueno que tiene es que hasta los economistas más ortodoxos están cambiando. Por supuesto, seguiremos viendo economistas, sobre todo monetaristas, liberales, austriacos, diciendo no, toda inflación es un fenómeno monetario, que es una estupidez como un camión. Pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Lo bueno es que hay gente que está aprendiendo del tema, porque es que los datos son muy tozudos, ¿no? Bien, ahora vamos nosotros con nuestra teoría alternativa, que es lo que ha explicado que haya una inflación tan baja a partir de los años 90, y es la globalización. Por supuesto, cuando hablamos de globalización, no podemos obviar el protagonista principal, que es China. China es el socio comercial más importante a nivel mundial, ahora vamos a ver los datos, pero no es el único, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a partir de los años 90? Por un lado, nuevas tecnologías. No solo puedes comerciar más barato, sino que más rápido. Los trabajadores tienen nuevas tecnologías para comunicarse. Puedes trabajar estando en la India con alguien que trabaja en el Reino Unido con muchas más facilidades. Hay también políticas liberalizadoras. Estamos hablando de los años de Reagan, de Thatcher, que han liberalizado mucho más el comercio. Permite que las empresas puedan comerciar con pocas trabas a lo largo y ancho del mundo, que se puedan deslocalizar e irse a otras zonas del mundo. Hablamos de que en 1991 se descompone la Unión Soviética y significa que aparecen millones de trabajadores que antes no estaban en el mercado y pasan a estarlo, pasan a ser asalariados. Hablamos de que en 1994 China liberaliza comercialmente su economía y permite que haya más millones de trabajadores que se suman, por cierto, a los de la India, sino que además permite que China pueda entrar en la Unión Mundial de Comercio y se ponga a comerciar productos a todo tren, ¿no? Eso es un cambio de inflexión que vosotros imaginaos, en términos de trabajadores significa multiplicar por 2. O sea, vosotros imagináis que hay un científico loco que de pronto dice, voy a clonar a todos los trabajadores de ahora y pongo a su clon al lado. Duplico la cantidad de trabajadores. ¿Qué impacto tiene eso en el mercado laboral? Pues evidentemente presión a la baja en los salarios. Presión a la baja en los salarios a nivel internacional, que opera a través de diferentes canales, pero la clave es salarios hacia la baja y por lo tanto menos tensión inflacionaria por el lado de los salarios, como había ocurrido en los años 70 y 80, que, oye, clase trabajadora empoderada, que me aumentan los precios, yo exijo un aumento salarial. Que luego vuelven a aumentar los precios, pues yo también. Y es como el círculo vicioso del que siempre se ha hablado, que es inflación de segunda ronda, que desde los años 90 no ocurre, en parte por esto, ¿vale? Bien, vamos con 4 efectos que tiene la globalización, sobre todo China, en los precios. Uno, hay un efecto directo que todo el mundo lo puede ver, es que desde China empieza a vender productos baratos, estoy hablando sobre todo de los años 90, 2000, 2010, ahora ya no son tan baratos, pero la clave es que su primera irrupción fue productos baratísimos, made in China, que están inundando los mercados. Entonces, claro, si tu IPC, tu tasa de inflación, la calcula con el precio de los productos y te están viniendo productos mucho más baratos, pues al final tiende a la baja el tipo de ese nivel en tu inflación, en tu IPC, ¿vale? Es un efecto claramente directo. Ahora bien, hay muchas estimaciones de que este impacto era muy menor. ¿Por qué? Porque en cualquier economía desarrollada no solo se consume, yo qué sé, ropa, juguetes o cualquier cosa que se haga barata, se pueda producir de forma barata en China o por ahí, no. Hay otro tipo de productos, de servicios que eso sí se producen en nuestro territorio a mayor precio. Luego vamos a ver algunos datos. Aquí tenéis la explicación de cómo China es capaz de vender productos tan baratos. De hecho, estos son datos recientes de capacidad productiva, pero la clave es que primero tiraron de salarios bajos, ya lo sabemos, ¿no? Los chinos cobraban muy poco, hasta 4 veces menos que un trabajador en México, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de los años 90. Y entonces así cualquiera puede producir productos baratos. No cualquiera, porque también aquí hay que poner planificación económica, un control de la economía y del comercio desde lo estatal, pero la clave es que logran disparar y multiplicar su potencia productiva hasta un nivel que no pueden vender los productos. Aquí tenemos la evolución para que veáis que si lo normal es que tu economía esté al 80% de utilización,
es decir, de cada 100 máquinas usas 80, pues resulta que en China está bajando, bajando, bajando ya casi en el 70%. ¿Por qué? Porque es tan potente produciendo cosas que no hay suficiente demanda para comprarles tantas cosas. Resultado, precios a la baja. La única forma de que puedas vender algo que te sobra es bajando el precio para competir con los demás, ¿no? Y esto es una constante en China, incluso hoy día que han aumentado sus sueldos y ya no son tan bajos como en los años 90, resulta que siguen teniendo tantísima producción a unos niveles que no nos podemos ni imaginar, que la única solución es venderlo más barato. De hecho, actualmente en China hay deflación. Es decir, los precios bajan o están coqueteando con la deflación. ¿Por qué? Por lo que os acabo de decir. Los chinos no tienen tanta capacidad económica, es un problema. Ahorran mucho porque no hay una seguridad social desarrollada. Entonces temen su futuro. Dicen, oye, yo cuando me jubile tengo que tener dinero ahorrado. Entonces ahorro durante mi edad de trabajar y ya veré qué pasa cuando yo me jubile. Pero no puedo confiar en el Estado porque no tiene desarrollado un Estado social. Entonces la gente se pone a ahorrar pensando en su futuro. No consume y las empresas chinas que producen muchísimo no venden. Entonces, ¿cómo logran vender las cosas? Bajando los precios, ¿vale? O al menos no aumentándolos. Por eso, en una época en la que la inflación está subiendo en casi todas partes del mundo, en China, pues no sube. Porque se han pasado el juego de la producción, por así decir, ¿vale? Y esto afecta al resto del mundo y lo vemos porque desde los años 90, con la liberalización de China, empiezan a inundar los mercados internacionales de sus productos baratos y esto tiene el efecto directo del que hemos hablado, ¿no? Fijaos, estas son las exportaciones, o sea, tremendo. No os voy a enseñar muchos gráficos de esto porque todo el mundo ya sabe el potencial exportador de China. Inunda el mundo. Aquí tenéis el porcentaje del PIB, que ya para el año 2007 ya estaba casi en el 45%, o sea, tremendo el flujo comercial. A todos los países llega. O sea, China vende a todos los países. Por supuesto, primero Japón, Corea del Sur, Australia, los que más se ven afectados. Pero luego llega a todos los países. Latinoamérica, África, Europa. En algunos más tarde, en algunos más pronto. Pero China inunda todo el mundo. Aquí lo tenéis, el socio comercial más importante para todos estos países ya en el año 2019 eran todos menos Norteamérica y Centroamérica y una parte de Latinoamérica, pero el resto, el socio comercial era China. O sea, es que no nos podemos imaginar, es algo inconcebible. China, que tiene una población que es 3 veces Europa, tiene una potencia productiva y exportadora tremenda que es que de verdad es difícil de imaginar. Entonces, ese es el efecto directo, pero hay muchos más. Por ejemplo, un efecto indirecto. Resulta que claro, si tú ahora tienes que competir desde tu empresa española, europea, norteamericana, como sea, con la competencia china que te ofrece productos muy baratos, que al principio son de mala calidad, pero luego van mejorando, oye, no puedes ponerte aquí muy chulo a subir el precio, porque tienes muchos competidores que están empujando a la baja el precio. Así que este es el efecto indirecto, que según algunos estudios es hasta 16 veces más potente que el efecto directo. Porque el efecto directo palidece un poco, pero cuando tú empiezas a inundar mercados y entonces la competencia dice, ostras, yo no puedo aumentar mucho el precio porque si no estos me comen, ese efecto es mucho más potente. Tercer efecto, ya lo hemos comentado, competencia de costes laborales. Tienes que competir ahora con chinos, con indios, con rusos que pueden hacer trabajo desde allí. Y no solo que tus empresas europeas, occidentales, se pueden ir a China o al sudeste asiático o al centro de América a producir, que obviamente también van a tender a la baja en los precios, sino que, insisto, 2 millones, se ha duplicado la cantidad de personas trabajando en muy poquitos años. Entonces esto competencia los costes laborales hacia la baja y por lo tanto eso evidentemente mantiene la inflación controlada, porque si los salarios no pueden subir mucho, pues tampoco tienen por qué hacerlo los precios, ¿no? Bueno, ya sabéis que todo esto ha tenido un impacto negativo de la leche, no voy a meter ahora, deslocalización de empresas, en competencia salarial a la baja, zonas muy castigadas como tenis desde un primer momento porque se encargaban de lo textil, que es donde China primero irrumpió con fuerza. En fin, ya sabéis toda esta historia, no me voy a meter en ello para que veáis que hay una parte positiva en que China haya bajado la inflación en todo el mundo y hay una parte negativa y es que lo ha hecho con salarios a la baja y pues eso, ¿no? Deteriorando el poder de negociación de la clase trabajadora occidental. Y por último, hay otro canal que empuja al alza, no a la baja, los precios. ¿Cuál es? Pues fijaos, que China, que es enorme, necesita comprar recursos, sobre todo recursos naturales de otros países, como petróleo, como hierro, como madera, como todo que venga de otros países. Entonces, eso lo que hace es empujar al alza los precios, o al menos debería, según la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Total,
consumiendo mucho más de petróleo, pues entonces normalmente habrá que pujar y eso tiende los precios al alza, ¿no? Según algunos estudios, que son quizás antiguos, porque el que he cogido es desde el año 2008, pero no he encontrado apenas estudios actualizados, es como que se ha perdido el interés en este tema, este efecto no era significativo antes del año 2006. Según el estudio del FMI del año 2025, nos encontramos que sí, la demanda de China de recursos, aquí lo podéis ver, ¿no? China comprando cosas de todos los países, lo que hace es que la inflación haya sido 0,15 puntos hasta 2025. No es mucho, pero algo es, ¿no? Es como que han empujado los precios al alza por esa vía. Solo que por las 3 anteriores lo ha empujado mucho más a la baja, ¿no? Claro, aquí está hablando, la ley de la oferta y la demanda te dice que si China aumenta su demanda, pues los precios tienden al alza. Pero es que aquí lo que importa es más la especulación financiera y el oligopolio marítimo que la demanda de China. Esto está estudiadísimo, podéis ver ahí en un estudio que os paso, pero China no controla el mercado, el tráfico marítimo, últimamente está copando más porque se está incluso produciendo su propia flota para tener el control y está teniendo puertos importantes en África para poder comerciar, pero antes era totalmente dependiente de 4 o 5 empresas que controlan todo el mercado marítimo. Entonces, da igual que pida más petróleo, si ese oligopolio marítimo le dice, no, tú págame más por los fletes, pues tenía que pasar por el aro, ¿no? Algo que está tratando de cambiar recientemente China, pero insisto que esto te explica que los precios ya han aumentado más por especulación financiera y por oligopolio que porque China haya pedido más recursos naturales a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Claro, aquí podéis ver a quiénes compra más China, pues a los que le pueden ofrecer cosas. Australia un montón de recursos naturales, productos manufacturados Japón y Corea del Sur, Taiwán considerado parte de China desde algún criterio. La clave es, ¿hay estudios sobre el impacto total? Los hay, pero, ya he dicho, pocos, no están actualizados muchos de ellos y sobre todo, es imposible estudiar el efecto. Es decir, yo os estoy diciendo que el segundo efecto es como muy vaporoso, porque están las empresas europeas y norteamericanas diciendo no puedo competir, no puedo bajar mucho los precios porque me comen los chinos. Entonces eso como demonios lo tratas de cuantificar en un estudio, es que no se puede. No se puede, es muy difícil. Pero bueno, nosotros vamos a coger los estudios que hay al respecto y os digo. Los productos importados de China subieron menos de precio, ¿vale? Entonces, esto es fácil de ver. Resulta que todos los precios se están encareciendo, pero los que vienen de China menos, pues ya hay un efecto directo. Directo, ese es más fácil de cuantificar, ¿no? Antes de 2004 el impacto era del 1% en Japón y Corea, países más conectados comercialmente, más cerca, y 0,10% en Europa y en Estados Unidos. Estoy hablando de un estudio de 2004, anda que no ha llovido, pero es que es de lo poco que he encontrado, de la Reserva Federal. Entre 1990 y 2006, China redujo la inflación mundial en 0,07 puntos porcentuales al año. Oye, no es mucho, pero es un efecto. Es el directo. Entre 2001 y 2006 fueron 0,17 puntos porcentuales. El mismo estudio de 2008 que os decía antes. No están más actualizados. Ahora, el estudio del Fondo Monetario Internacional, que sí está actualizado en 2025, te deja claro que hay diferencias por países. Y este es de los más interesantes y vais a ver el gráfico este. Porque hay países que le ha afectado mucho más, como Australia, que está ahí al lado, y otros mucho menos, como Portugal, que es pequeño y está en la otra punta. Fijaos. China, ¿qué es lo que hace cuando vende sus productos? Pues primero va a lo que está cerca, ¿no? Pues Japón, Corea del Sur, Indonesia, Australia, aquí lo podéis ver, ¿no? Bien, resulta que si tú pones en relación los países que tienen más conexión comercial con China con la evolución de los precios, pues resulta que tenemos esto. A medida que tienes más relación comercial con China, es decir, que te vas más para la izquierda en este gráfico, resulta que la desinflación es más potente. Es decir, que los precios de tus productos han caído más. Tenemos Australia, Canadá, son los países en los que más han bajado los precios. Fijaos, estamos hablando de 0,4% al año, en puntos porcentuales. En Canadá un poquito más de 0,3%. Y luego, en el otro extremo, Portugal, apenas ningún tipo de conexión, ha bajado muy poquito. España, algo más de conexión comercial y ha bajado incluso menos los precios, ¿vale? Y luego otros países como Finlandia, que tienen más conexión, pero ahí no han bajado los precios, sino que han subido ligeramente un poquito, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre hay que cogerlo con pinza porque es difícil tener algo detallado, pero nos está dejando clarísimo que China baja los precios, o al menos hace que no suban tan rápido, ¿vale? Más desinflación que deflación. Pero, insisto, está corroborado. El efecto directo está ahí, aunque uno pueda entender que haya efectos indirectos más difíciles de medir. En fin,
Donde se ve clarísimo, y con esto acabamos, es en la diferencia entre los precios de los bienes transables, productos que se comercializan a nivel internacional, y la evolución del precio de los bienes que son no transables, porque no son fáciles de comercializar, o servicios que no suelen ser transables, ¿no? Peluquería, abogacía, todo eso es más difícil de comercializar internacionalmente. Pues aquí lo tenéis. No me digáis que este gráfico no habla por sí solo. Resulta que los costes de los productos que son servicios, por ejemplo, y no compiten con los de China, insisto, un servicio financiero pues no compite con China, un servicio de abogacía, consultoría, hoteles, peluquería, todo eso no compite fácilmente con China. Entonces eso ha seguido una evolución al alza desde el año 2000. Han aumentado la inflación, sus costes en la Unión Soviética, perdón, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia y en Alemania. ¿Y qué ha pasado en cambio con todos esos productos que sí compiten a nivel internacional, que son transables? Pues fijaos, la mayoría han bajado y algunos muchísimo. Hay otros que no han bajado, pero se han mantenido mucho más estables. ¿Y esto por qué es? El efecto de la competencia a nivel internacional de los productos que la mayoría son de China, pero hay muchos otros países. La globalización en general, ¿no? Y este otro gráfico es muy claro, de Estados Unidos. Resulta que los productos o servicios que más se han encarecido son la matrícula universitaria, ahí lo veis, sanidad y vivienda. ¿Con eso compites con China? No. No compites con China. Son servicios que van de otra forma. Y luego, ¿cuáles tenemos? Alimentación, que sí se ha encarecido. Ahí compites algo, pero no compiten mucho. Pero fijaos, ¿en qué compiten muchísimo? Textil, hundido, ¿no? O sea, absolutamente va hacia abajo. De hecho, es ropa. Va hacia abajo. No mucho, se ha mantenido desde el año, pues, en donde empezamos, 1990, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la tecnología? Portátiles, micrófonos, cámaras, móviles, todo eso, hundidísimo. Hundidísimo. ¿Por qué? Porque compites a nivel internacional con todos los países, entre ellos China. Así que la globalización, no los bancos centrales, es lo que ha explicado la desinflación a partir de los años 90. Y China ha jugado un papel fundamental. Y por favor, esto es un análisis serio, riguroso. Tendrá sus fallos, tendrá su sesgo, pero es muchísimo mejor que la porquería esa que nos enseñan los economistas convencionales de la inflación tiene que ver con un fenómeno monetario, y los bancos centrales pues han controlado bien la oferta monetaria porque han sido independientes y muy restrictivos. Porquería, asco de análisis, de verdad. Y hay que decirlo una y otra vez. Reflexión para terminar. Si la globalización ha bajado los precios o ha impedido que suban tanto, ¿qué pasa con el periodo que tenemos ahora de desglobalización y de crisis ecológica? Pues obviamente solo podemos concluir que van a tender a aumentar los precios y seguramente no lo hagan de la noche a la mañana y no de forma estable, errática. ¿Por qué? Parálisis de la economía mundial en 2020 por el virus de la pandemia, ¿no? Del COVID. La guerra de Ucrania. Los aranceles que ha puesto Trump. La guerra de Irán. Escasez de recursos por crisis ecológica. E incluso el cambio climático. ¿Qué es lo que hace todo esto? Lo contrario a reducir la inflación. Tiende a aumentarlo. Porque estamos hablando de limitación de los intercambios comerciales, encarecimiento directamente de esos productos que se comercializan por culpa de los aranceles, incremento del precio del petróleo con la parálisis de la economía mundial en 2020 y la guerra de Irán y la guerra de Ucrania, o directamente que, oye, queda menos uranio, menos petróleo, menos tierras raras, pues entonces eso es escasez y tiende a aumentar su precio. No hablemos del cambio climático que te impide la plantación de determinadas semillas y te desertifica buena parte del territorio, del planeta, etcétera, etcétera. Así que lo más probable es que en el futuro nos encontramos con cosas como la que hemos vivido con la guerra de Ucrania, incremento de los precios, de un shock tremendo que se traslada a través de la energía y de la alimentación, ¿no? Cosas en las que no se puede afectar de otra forma porque es crucial para la economía mundial y que China ni otro país puede hacer nada para controlarlo, ¿no? Así que probablemente tengamos que esta etapa de desinflación sea excepcional en el periodo histórico del ser humano y en cualquier caso, que esto ya es especular demasiado, lo que está claro es lo que os decía. La desinflación de los años 90 no es por los bancos centrales. Por Dios, es por la globalización. Podemos incorporarle otros elementos que complementen el análisis, que lo maticen, pero por favor, lo de los bancos centrales es una tontería. Y creo que este análisis lo deja bien claro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.